Todos los días, a cada minuto, surge una nueva historia que genera un cambio positivo para el planeta. Queremos compartir estos relatos de éxito para irrigar conocimiento y amplificar las voces de estos autores cuyas historias han dejado huella. Huellas que trazan la ruta hacia un futuro inteligente y sostenible. Soy Juan Carlos Palacios, relator de historias de vida de buenas prácticas de sostenibilidad. A través de la plataforma colaborativa Sacha Unidos, en los últimos 7 años he sido testigo de la capacidad de las personas, empresas, comunidades, universidades, entidades gubernamentales y otras para imaginar un planeta próspero y sostenible y generar acciones positivas para luchar contra el cambio climático. Hola con todos amigos y amigos, estamos dejando huellas nuevamente. Hoy nos acompaña Francisco Ocampo desde Azocarbono, Colombia. Francisco, queremos agradecerte por haberte tomado el tiempo de venir hasta Ecuador y poder compartir esta experiencia extraordinaria que tienen desde Azocarbono para tener empresas carbono cero y un mundo más sostenible. Dentro del programa que estamos, Mi Futuro Carbono Cero, que lo lanzamos ayer con este gran globo aerostático en donde contamos cómo funciona la captura de carbono y cómo esta máquina fantástica que es el árbol lo puede acopiar y el día de mañana podemos utilizar su madera para tener ciudades sostenibles. Hoy vamos un poco a conversar con Francisco, que tiene muchos años de experiencia en esta temática, cómo se ha hecho desde Colombia para que un grupo nutrido de empresas ya estén en el mundo de la sostenibilidad, pero real, entrando dentro de la carbono neutralidad, y esta experiencia nos la va a contar Francisco este día. Francisco, por favor, ¿cómo es esa experiencia de Colombia? ¿Cómo han hecho ustedes? ¿Cómo han logrado aglutinar este número de empresas? ¿Y cuál es el futuro que se viene para estas empresas sostenibles? Bueno, Juan Carlos, primero que nada, agradecerte la invitación. Para nosotros es un honor estar aquí acompañándolos en estos días. Y bueno, contarte que Azocarbono es la asociación de actores del mercado de carbono de Colombia, que se constituyó hace 4 años, vamos a cumplir 4 años en diciembre, a partir de la dinámica del mercado de carbono en Colombia, que se originó en la creación del impuesto nacional al carbono en el año 2016, y en el año 2017 se reglamentó la no causación del impuesto al carbono. Esto ha permitido que desarrolladores de proyectos de diversos sectores de la economía forestal, de reducción de la deforestación, de energía, transporte, residuos sólidos, hayan originado proyectos debidamente certificados por plataformas de registro internacionales y nacionales que generan bonos de carbono a partir de las reducciones de emisiones en sus actividades. Estos bonos de carbono se aplican a la no causación del impuesto. El impuesto se creó para los combustibles fósiles líquidos, con un precio, con un valor tope de impuesto de 15.000 pesos en el año 2017, y se ha venido indexando con la tasa de inflación del país más un 1% anualmente. Los responsables del pago del impuesto pueden pagar el impuesto o aplicar a la carbono neutralidad, a la no causación del impuesto, comprando bonos de carbono de estos proyectos y presentándolos
al vendedor de los combustibles fósiles líquidos, que en Colombia es Ecopetrol. Entonces, ha habido una dinámica muy interesante. Contamos ya casi con 200 proyectos de reducción de emisiones, de ellos 43 proyectos de reducción de deforestación y 74 proyectos de afforestación-reforestación. O sea que la masa crítica de los proyectos de usos del suelo es muy significativa, dominante, muy importante, y se han transado en este mercado cerca de 90 millones de toneladas de carbono equivalentes o de bonos de carbono para compensar esas emisiones, más la venta al mercado internacional de unos 15 millones de toneladas de carbono equivalente adicionales o 15 millones de bonos de carbono adicionales, lo que ha generado ingentes ingresos para las comunidades vinculadas a los proyectos, comunidades indígenas, comunidades negras, comunidades campesinas, inversionistas privados, que les ha permitido, en el caso de las comunidades, hacer inversiones propias de los recursos generados por las ventas de estos bonos en la mejora de calidad de vida de manera sustancial. Nunca soñados por estas comunidades frente a los recursos que les aporta el Estado colombiano. Y adicionalmente, en esta, digamos, dinámica, se ha venido involucrando la empresa privada para la carbono neutralidad. Hay más de 1000 empresas vinculadas al proceso de carbono neutralidad en el Ministerio de Ambiente, que poco a poco han venido evolucionando en la práctica de medir su huella de carbono y compensarla mediante bonos de carbono que están a disposición de las empresas en estos proyectos que le he mencionado. Excelente, Francisco, realmente nos aclara mucho ese panorama de lo que está pasando en Colombia, y ahí encuentro un tema que es fundamental: cómo esa alianza privada comunitaria, a través de este hilo conductor que son proyectos reales para favorecer al ambiente, ¿no es cierto?, a través de los proyectos de carbono neutralidad, está generando no solamente una economía, sino una vinculación entre estos actores a partir de una política pública que tiene que ver con el impuesto al carbono. ¿Cómo estamos viendo esta relación? Ya se pueden ver casos reales en donde una comunidad trabaja directamente con una empresa. ¿Cómo está funcionando ese tema? Eso para nosotros realmente es muy importante. ¿Cómo funciona esta parte, Francisco? Sí, este tipo de proyectos, vamos a poner el caso de los proyectos de reducción de la deforestación. La deforestación es el principal problema ambiental de Colombia, con un promedio de deforestación anual de cerca de 150.000 hectáreas o poco más. Entonces, para desarrollar los proyectos de reducción de la deforestación hay una tríada de actores: el inversionista privado, el desarrollador de los proyectos, que es una empresa privada, y las comunidades, que son los dueños de los bosques, de la tierra. Entonces se hace un proceso de acuerdo entre esas partes. El inversionista es requerido para el capital semilla de los proyectos. Estos son proyectos de largo aliento que requieren de unas inversiones muy importantes. Primero, para establecer las actividades alternativas a la deforestación para que las comunidades puedan cambiar su modus vivendi. Están los desarrolladores de los proyectos, que son las empresas especializadas en llevar los proyectos a ser certificados, que es un proceso complejo y que es un proceso costoso, que requiere de un conocimiento importante y de mucha tecnología. Y están las comunidades,
que son los dueños de la tierra y quienes van a desarrollar las actividades para reducir la deforestación y cambiar su modo de vida. Entonces se hacen unos acuerdos en los que básicamente se establecen las condiciones de inicio de los procesos para llevar los proyectos a ser certificados y posteriormente, una vez certificados, para ser comercializados los bonos de carbono y distribuidos los beneficios de las ventas de los bonos de carbono, que repongan la inversión del inversionista privado, paguen los costos del desarrollador y el proceso de certificación y finalmente generen los recursos para que las comunidades inviertan ellas mismas directamente a través de procesos fiduciarios que administran los recursos de los ingresos y las comunidades los aplican a partir de sus planes de vida, que llaman comunidades negras, comunidades indígenas y en algunos casos comunidades campesinas. Con las comunidades campesinas es un poco más complejo porque tienen que agregarse, asociarse y partir de la titularidad de la tierra. Las comunidades indígenas, las comunidades negras ya tienen los títulos y ya tienen la asociatividad, son comunidades organizadas que tienen su propia gobernanza. Entonces los recursos de estas ventas de bonos de carbono llegan a las comunidades directamente para ser aplicados en las inversiones que ellos requieran. Hay casos espectaculares, inversiones en mejora de caminos, puestos de salud, bibliotecas, centros educativos, infraestructura, agua potable en las selvas, generadas por estos recursos, estas posibilidades de invertir, mejorar sus condiciones de gobernanza. La gobernanza de estas comunidades, principalmente las indígenas, son muy complejas y requieren ser fortalecidas, fortalecerse. Y estos recursos les facilitan, les posibilitan, les viabilizan a ellos fortalecer los esquemas de gobernanza que tienen. De manera que son experiencias verdaderamente alentadoras y muy interesantes y muy significativas. Excelente. Entonces, aquí, Francisco, para tener el esquema claro, completo, tenemos un emisor, ¿no es cierto? Que al fin y al cabo es una empresa que utiliza combustibles fósiles, ¿no es cierto? Y esta empresa produce combustibles fósiles para generar una actividad económica X, ¿no es cierto? Y está generando unas emisiones. Y por el otro lado, existen comunidades o proyectos privados que están dispuestos a no cambiar de uso de suelo para no generar deforestación o para hacer restauración o plantaciones forestales, pero me falta todavía un elemento que no sé si es que en Colombia ya se está utilizando y que es otra forma importante también de fijar carbono, y es el uso de madera de ingeniería para la construcción, de tal manera de el día de mañana tener ciudades sostenibles a partir de la madera que se está de alguna manera restaurando, regenerando o utilizando sosteniblemente. Eso en Colombia ya se está considerando también el uso de la madera como una de las actividades que puede ser compensada. Claro, Juan Carlos. De hecho, digamos que el mayor porcentaje de utilización de la madera en Colombia proviene, infortunadamente, de la deforestación. Hay un proceso de reforestación comercial y de manejo forestal sostenible de los bosques que no ha avanzado suficientemente, pero que las empresas que lo hacen, que lo trabajan, que lo desarrollan, evidentemente involucran estos elementos a procesos de construcción sostenible. No es un proceso todavía muy fuerte, hay que decirlo,
pero hace parte de toda la dinámica que se está generando alrededor de la carbono neutralidad, Juan Carlos. Excelente, entonces ahí tenemos otro grupo de empresas que ya tienen que ver con la construcción, también, ¿no es cierto? Entonces tenemos una serie de cadenas que empiezan a formar parte de este ecosistema de la carbono neutralidad. Francisco, queremos agradecerte desde Sacha Unidos, de este podcast de Huellas, porque hemos identificado una buena práctica a través de Asocarbono de Colombia. Y esta buena práctica nos puede generar ideas para replicarla dentro de nuestros países y obviamente también intercambiarla con otras prácticas que estamos generando en otros países de Latinoamérica. Esta es una nueva entrega de generación de buenas prácticas. Estamos seguros de que Asocarbono y también las empresas de Colombia podrán estar luego dentro de la plataforma de Sacha Unidos y seguir contándonos estas buenas prácticas para conocerlas, intercambiar ideas y obviamente, si es necesario, adecuarlas y replicarlas. Estamos el día de hoy con Francisco Campo, de quien nos despedimos, agradecemos y será hasta una nueva entrega de Huellas. Hasta la próxima. Mucho gusto, gracias, Juan Carlos. Comparte y difunde este mensaje. La próxima historia la estás escribiendo tú. Queremos escucharte y compartir tu huella.